Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta transmisión de ASME México sección México, FY24, Setting the Standard. La Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos les da la bienvenida a su webinar, aislamiento térmico y eficiencia energética de edificios. El día de hoy con nosotros el ingeniero, el maestro Jorge Higinio García Valladares, de quien vamos a hablar en un momento más. Aprovechando también el evento próximo del lunes 13 de noviembre relacionado con el reciclaje de baterías de litio a cargo de EMS Latin America de Carlos Torres Almazán. Acerca de ASME, bueno, ya saben que fue fundada desde 1880. ASME se dedica a generar estándares. Tenemos casi 80,000 miembros en todo el planeta, en más de 135 países. Se dictan más de 40 conferencias anuales, 200 seminarios y cursos. Hay $500,000 anuales en becas y hay recursos para el desarrollo profesional. Adquiere tu membresía ASME y pues puedes tener recursos para tu formación y educación, conectar con otros ingenieros, acceso a líderes de la industria, capacitaciones, hay 3 gratuitas por año, cuotas de membresía especiales para empleados. Dentro de todos los beneficios, bueno, pues tú puedes tener el visor para infografías interactivas, ediciones de la revista R&D, edición de la Journal of Biomedical Science and Engineering, entre otras. Hay resúmenes de libros con cambios y todas las normas y códigos gratuitos en visor desde 2022. Entonces, a través de estas plataformas, tú puedes acceder también a Mechanical Engineering, a Smart Brief y a Tech Design y Tech Robot, revistas de ASME, de ASME. Ve nuestras conferencias, participa en nuestros cursos, en nuestros seminarios internacionales. Síguenos en los Tech Talks. Y bien, pues desde $59 al año tú puedes tener acceso a la mayoría de estos beneficios. Te esperamos. Aquí está nuestro contacto, membresías@enginesong.org. En Perú, tu servidor, yo soy el chairman, Gustavo Espinosa, de la sección México. Estoy a tus órdenes. Aquí puedes acercar tu teléfono inteligente con tu cámara y unirte a la mayor red de ingenieros del mundo. ASME Membership. Muchas gracias. Y para las empresas podemos dictar cursos y capacitaciones especializadas con certificados auténticos e internacionales de ASME, NFPA y EEE ASTM, entre otros, a través de Engineson, el motor latinoamericano más grande acerca de capacitación. Bien, pues regresamos con el ingeniero Jorge Higinio García Valladares. El maestro Valladares es Exatec, tiene una maestría, es un investigador de diferentes ramas de energía, de ahorro de energía, y hoy nos presenta su expertise como unidad de verificación acreditada y aprobada acerca del aislamiento térmico y la eficiencia energética en los edificios. Maestro Valladares, bienvenido. Gracias, amigo, por siempre apoyarnos. Vicepresidente, perdón, tesorero, ya lo estoy cambiando el puesto. Tesorero de ASME, sección México también. Maestro, bienvenido y puede compartir su pantalla cuando usted guste. Y mi agradecimiento siempre por este apoyo. Muchas gracias. Creo que no se escucha, maestro.
No, no lo escuchamos. Algo pasó ahí. Creo que le falta volumen. Creo que tiene que configurar en el engranaje que está al lado derecho arriba, ingeniero, cambiarle el modo de audio, porque está encendido su micrófono, pero no se le escucha. No, ingeniero, no se le escucha. Si quiere, hágala fácil, ingeniero, vuelva a entrar. Sí, maestro, vuelve a entrar de preferencia. A ver, maestro Jorge, si hablas para escucharte. ¿Sí me escuchas? Bueno, Ahora sí. es que cambié de cámara porque mi computadora falló. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Ya eres presentador. ¿Ahí me ven? Sí, ahí te vemos perfectamente bien, te escuchamos bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Una disculpa por la demora. Ya habíamos hecho las pruebas previas para la impartición de esta plática. Y bueno, como ya me presentaron, pues ya voy a omitirme esa parte. De todas maneras, yo soy Jorge García, soy ingeniero mecánico electricista y bueno, soy unidad verificadora de la norma de eficiencia energética y ya llevo muchos años en este tenor. Nada más déjenme confirmo si ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, les comentaba que este tema de la eficiencia energética no es un tema nuevo, es un tema que se empezó por ahí del año 2002, los años 2000, se empezó en lo que era la CONAE. Empezaron con los proyectos de ahorro de energía porque desde ese tiempo se vislumbraba
pues que la evolución del consumo de energía iba a crecer de una manera muy rápida, más rápida que las inversiones en infraestructura que nosotros pudiéramos tener para cubrir esa demanda que estaba prevista. Después de ahí se convirtió en la CONUE y en el año 2002 se publica la NOM 008 de eficiencia energética en edificios públicos no residenciales, con un primer acercamiento de lo que es la eficiencia energética en envolvente de edificios. Posteriormente, en el 2012, se publica la NOM 020, exclusivamente para edificios residenciales, por la misma necesidad de que los edificios residenciales también tenían un crecimiento mucho más rápido que los edificios comerciales. Y bueno, más adelante vamos a ver cuál era el objeto de esta publicación de las normas y qué cambios han tenido a lo largo de esta historia. Antes de que lleguemos a esa parte, me gustaría primero que nos centráramos rápidamente en cómo está centrado nuestro país en el consumo energético. Si nosotros podemos ver aquí en la gráfica, fíjense que en la parte norte, todo lo que es la parte norte, el 48% de las viviendas cuenta con aire acondicionado, ¿sí? Y nosotros acá en el sureste, yo vivo en la ciudad de Mérida, tenemos 1.1 millones de aires acondicionados y en el centro de la República, que es el área templada, pues representaba el 1.3% de todos los equipos de aire acondicionado. Entonces, como podrán ver, las zonas cálidas del norte y el sureste, sobre todo el sureste que es cálido húmedo, pues tienen una demanda importante en acondicionamiento de aire. Y fíjense que, de acuerdo con la encuesta nacional de energía que se hizo hace unos años, que es de ahí donde tomé estos datos, el 45% de las viviendas particulares en zonas urbanas utilizan ventiladores. Mientras que en las localidades rurales el dato es de 41%. O sea, prácticamente estamos en un 60% de utilización de equipos de acondicionamiento contra el tipo de ventiladores que tenemos. Si nosotros nos vamos a el costo de la energía, vamos a ver que hay una marcada tendencia a la alta que equivale al 6.65%. Este costo de la energía viene marcado en las publicaciones en el Diario Oficial y se hace un cálculo. No es un costo libre, es un costo que está sujeto a la Secretaría de Hacienda, las cuales determinan los precios, y se ha determinado que va acorde con la inflación. Y si vemos la gráfica, es una línea recta, y esta inflación a lo largo del tiempo pues va haciendo que el precio de la energía vaya subiendo. En este caso estamos viendo el costo de la energía en la región peninsular, en la zona Mérida, y fíjense cómo va el costo del kilowatt hora, ya está en los 3.6 pesos más IVA. Entonces prácticamente una hora de aire acondicionado en un uso normal es 1 kilowatt por hora, nos está costando prácticamente 4 pesos la hora de uso de aire acondicionado. Y todo esto, con lo que tenemos de subsidios y lo que se da y que el tema del verano, etcétera, etcétera, pues nos hacemos ahí como que no se da mucho el costo real de la utilización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una cafetera pueden ser desde 2 kilos, 1.5 kilos, hasta 3 kilos, entonces nos costaría 12 pesos la hora. Entonces, realmente el costo de la energía no tiene un decrecimiento. En el sexenio pasado se mantuvo en el mismo precio mediante la aplicación de subsidios, no hubo una alza real, bueno, una alza sustancial de los precios, era creo que del 0.1%, una cosa así, y en bueno, ya se está tratando de compensar el costo de la inflación. Pero esto, pues, ¿cómo nos afecta en el consumo de energía eléctrica? Si nosotros vemos esta gráfica, podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes. Fíjense,
El 88% de los consumidores son usuarios residenciales, el 88%. Si nosotros nos vamos a lo que es el sector comercial, equivale más o menos a un 10% de los usuarios. O sea que entre el sector comercial y residencial tenemos el 98% de los usuarios. Algunos nos pueden decir, ¿esto es grande o es pequeño? Pues ahorita vamos a ver. Vamos a ver cuánto consumen estos usuarios. Nosotros como usuarios residenciales estamos dentro del 88%. O sea, eso quiere decir que el 88% de los clientes de CFE son usuarios residenciales. Pero fíjense, el 88% de los usuarios solamente representan el 18% de la facturación del total recibido por CFE, y el sector comercial pues representa el 7%. Si nosotros sacamos números, pues entre el sector residencial y comercial, que es el que estamos analizando, representan el 25% de toda la facturación de CFE. Si nos regresamos a una gráfica anterior, vamos a ver que el sector industrial representa el 1.5% de toda la facturación, de los usuarios de CFE, y ese 1% representa el 36% de la facturación de CFE. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense qué interesante. Si nosotros agarramos las tarifas eléctricas y le aplicamos un subsidio, nosotros vamos a afectar al 88% de la población. Pero si nosotros le subimos un pesito, vamos a afectar al 88% de la población, que van a ser infelices porque les estamos subiendo el costo. Pero solamente vamos a afectar el 18% de la facturación. Entonces, ahí comienza el juego entre la problemática que tenemos entre el consumo eléctrico y la eficiencia energética. Si nosotros aplicamos un mayor subsidio, vamos a estar impactando al 88% de la población residencial y la energía va a ser más económica, pues porque tienen un subsidio. Luego vamos a hablar sobre ese tema. Y eso hace que la energía sea económica y nos da el paradigma de que la energía en ese rango de esos sectores es muy económica y por lo tanto no es necesaria cuidarla, porque nos están dando un subsidio que nos hace feliz al 88% de los usuarios. Pero si nosotros nos vamos al área comercial, pues todavía es el 7% de la facturación de CFE. Y bueno, el sector comercial pues todavía tiene un alcance, un impacto mínimo, porque dentro de todo el espectro de los clientes todavía sigue siendo el 7%, 8%. Entonces es muy importante que empecemos a vislumbrar algo. ¿Cuánto gasta la gente en energía en sus casas? Hay que sacar unos parámetros que vamos a ver más adelante de cuánto es lo que consume la gente y cuánto gasta de su sueldo o de su ingreso en energía en el sector. En este momento, pues nos vamos a enfocar a ver el espectro de dónde estamos parados, pues porque se habla mucho de las energías limpias. No me voy a detener en esto porque es otro tema muy extenso, pero vamos a ver, este es del PRODECEM. El 39% de la capacidad instalada es de ciclo combinado. Las carboeléctricas que tanto contaminan y todo lo que escuchamos es el 6.3. La cogeneración eficiente, 2.6. La energía nuclear, 1.8. Y la fotovoltaica, pues apenas el 7.5 y la eólica el 7.9. Entonces estamos hablando que más o menos estas dos que están en boga representan el 16% de la capacidad instalada. Entonces, nuestro fuerte es el ciclo combinado.
Obviamente es un combustible que se quema, independientemente de cuál sea, y todo eso genera gases de efecto invernadero que se desechan a la atmósfera, ¿no? Entonces, nuestro target debe de ser acá. Entonces, atacando el consumo de energía eléctrica, que ahorita vamos a ver, nosotros vamos a disminuir los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la eficiencia energética? Bueno, el costo energético, como ya lo vimos, es un entorno que va creciendo, es un bien que todavía se puede aprovechar, o sea, estamos prácticamente en pañales en lo que es envolvente en edificios. Para que ustedes se den una idea, desde la aplicación de esta norma en el 2002 de la 008, se habían verificado hasta antes de la pandemia solamente 288 edificios en todo el país. Eso no quiere decir que haya más edificios que estén ahorrando, que sean inteligentes, etcétera, etcétera, pero verificados eran 288. Y al día de hoy yo creo que han aumentado, no sé, unos 100, unos 150 más edificios que han sido verificados. Es muy importante, se está trabajando en eso, en llevar un control para poder cuantificar los ahorros que se genera por la aplicación de las normas oficiales en envolventes, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues hay que ser coherentes en nuestras políticas nacionales e internacionales en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que se están haciendo esfuerzos, que México tiene compromisos que se firmaron desde hace mucho tiempo para alcanzar las metas en gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Por eso es importante la aplicación de las normas en eficiencia energética, pero en este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es la envolvente térmica. Y la última, que también me parece importante, es que debemos de migrar a un nuevo paradigma. O sea, debemos de migrar en el cual el ahorro que nosotros pudiéramos obtener en inversiones iniciales en nuestros edificios, en nuestros equipos, tiene que estar en función de la vida útil y no en el costo inicial, sino que debemos de pensar ya en el ahorro que vamos a tener en energía y ya no podemos pensar en el ahorro que nosotros vamos a obtener en la compra de un equipo o en la inversión inicial de un edificio para ver cuánto vamos a recuperar o cuánto tiempo. Ya estamos en un punto que estamos, pues todos los científicos y las notas, alarmistas y todo lo que quieran, pero estamos casi llegando al punto de no return, donde ya podemos pasar, donde ya estamos viviendo los efectos del cambio climático. Lo acabamos de ver el día de ayer en Acapulco, lo hemos visto aquí en la península. En Acapulco pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán en horas, en días, y eso es algo que pues nosotros no estábamos acostumbrados a ver y no debemos de verlo y normalizarlo como que eso va a ser el estatus, ¿no? Todavía podemos tener acciones para cambiar este paradigma, ¿no? La eficiencia energética, bueno, pues tiene muchos beneficios, algunos se ven, algunos no se ven, pero por ejemplo, la seguridad energética, pues al consumir menos recursos, tenemos menos inversión en infraestructura, tenemos que invertir menos y tenemos menos gasto y tenemos más disponibilidad de energía. O sea, podemos optimizar todavía la energía. La eficiencia energética reduce la pobreza energética. La pobreza energética es, como yo les comentaba, cuánto de nuestros ingresos se gasta en el consumo de energía eléctrica. Para todos los que están en estatus de pobreza o pobreza extrema, que cuentan con un servicio de energía eléctrica, el pago de la energía eléctrica puede llegar hasta el 50% de sus ingresos. Entonces, es muy importante que el costo de la energía eléctrica sea bien utilizado para que la gente gaste menos en la energía que consume y podamos nosotros generar ese círculo virtuoso. Hay una mejora en sectores como educación y salud,
en los edificios porque genera unas condiciones más cómodas, un ambiente más sano. La gente puede estudiar, puede realizar actividades dentro de los edificios sin tener un calor insoportable o un frío también insoportable en su caso. Podemos tener mejor una sensación térmica y eso pues optimiza, y no solamente en los sectores, sino también en nuestra casa. Hay unas teorías que no hemos totalmente evaluado en cuanto a los problemas sociales, en este caso en las zonas del sur del país, donde el exceso de calor no permite que los muchachos o los jóvenes o los niños hagan su tarea en su casa, pasen tiempo en su casa. Los ventiladores no son suficientes para enfriar las áreas, eso genera estrés y genera violencia intrafamiliar. Bueno, hay una serie de factores que influyen en esto que están en estudio, que no podemos cuantificar en la parte económica y en la parte de eficiencia energética, pero es una consecuencia de esto, ¿no? Ya vimos ahorita, por ejemplo, estamos viendo los beneficios de todo lo que es solar. La industria ha crecido exponencialmente en toda la carga instalada. Ha crecido muchísimo en estos últimos años en la capacidad instalada y bueno, y sigue creciendo, ¿no? Es una industria boyante que va creciendo. Para los edificios, mejora el valor de los activos y aumenta la competitividad, pues obviamente nuestro costo en energía es menor y pues obviamente tenemos más dinero disponible para invertir. ¿Por qué es necesario trabajar en los edificios? En el programa de acción climática para ciudades de apoyo, se sacaron estos números que quiero compartirles que me parecen sumamente interesantes. Fíjense, el primer dato. Los edificios demandan 1/3 de la energía global. Este dato me parece sumamente interesante. Nosotros pasamos el 90% del tiempo ocupando un edificio. O sea que nosotros como seres humanos pues no vivimos al exterior. O sea, el 90% del tiempo estamos en un edificio y eso hace que el consumo de energía pues obviamente sea interesante para este tipo de situación que nosotros estamos dentro de los edificios. Ahí ocurre la mayor parte de nuestra vida. Los edificios emiten 1/4 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, consumen el 55% de la electricidad global, van a ocupar o ocupan el 50% de la superficie de las ciudades. Y este dato también me parece sumamente interesante. El 60% de los edificios que vamos a ocupar aún no se construyen. O sea, todavía es una proyección de que la energía va a seguir subiendo, la demanda va a seguir subiendo y nosotros debemos de tomar ya las previsiones para que la energía consumida en esos edificios sea lo menor posible sin sacrificar el confort al que están diseñados, ¿no? Y obviamente, pues los edificios, todas las casas y edificios en general, tienen 30 años de vida útil. Así están diseñados. Y bueno, las inversiones que hagamos, si son buenas, nos van a dar ahorros durante 30 años. Y si son malas, pues nos van a dar pérdidas durante 30 años. Dato interesante, a la fecha se encuentran 33 normas de eficiencia energética, 27 de producto y 6 de sistemas. Sistemas es el que estamos viendo de edificios públicos no residenciales, alumbrado público. Y bueno, y las otras normas, pues son normas de producto. Todos los productos que se venden en México deben de cumplir con las normas oficiales vigentes, entre ellas las normas de eficiencia energética, y lo podemos ver en las etiquetas que vienen en los productos a un lado, ¿no? Ya hay para bombas, para lo que más vemos son refrigeradores, etcétera, etcétera. El caso que nos atañen estas dos normas, la NOM 008, ya les había comentado. Aquí salió 2021, perdón, es un error, es 2002.
Y este tiene un errorcito, les pido una disculpa. Y este es NOM 020. Y bueno, estas son las dos normas que nos aplican, que nos atañen, que en los últimos 5 años más o menos se ha visto un boom y una preocupación general en todo el país por la implementación de las normas energéticas. Estas normas energéticas son pioneras a nivel mundial. No había una norma de la cual nosotros pudiéramos estar dando referencia. Estas normas se desarrollaron en México, se aplicaron en México y 20 años después pues estamos empezando a cosechar los beneficios de la implementación de las normas de eficiencia energética en el país. Como les comentaba, el diseño inicial impacta en el consumo del edificio y en su vida útil. Si nosotros nos vamos a los datos duros, todo lo que es envolvente e iluminación, si nosotros tenemos un buen diseño, vamos a lograr ahorros por un 40%, hasta un 40% en envolvente e iluminación. Pero si nosotros hacemos un mal diseño, nosotros podemos tener una sobrecarga, un costo excesivo de hasta el 90% en el diseño. Entonces, es importante que los ingenieros de eficiencia energética, los ingenieros eléctricos, interactúen mucho con los ingenieros civiles y los arquitectos para que se logre esta consolidación de tener un buen diseño de inicio. No tiene que ser un producto, refiriéndome a los edificios, no tiene que ser un producto caro. Ahorita vamos a ver que las normas tienen muchas bondades y tienen muchos recursos que arquitectónicamente se pueden utilizar para disminuir el calor en los edificios, la ganancia térmica de los edificios, y de esta manera se puede tener un buen diseño y lograr ahorros sin sacrificar el confort y sin sacrificar un diseño, digamos, agradable o innovador o interesante. En el caso de la climatización, en datos generales, en edificios comerciales y casa habitación, un número más o menos, nosotros andamos entre el 50 y el 60% del costo de la energía se va en climatización. Una buena selección nos va a brindar un 50% de ahorro. Es un buen número, aparte de esto, ¿no? O sea, nos va a dar el 50, del 50 a un 25%. Pero una mala selección de los materiales que vamos a utilizar en los edificios nos puede generar un aumento de hasta el 210% de sobrecosto en los temas de climatización. Y eso es importante, lo estamos viendo o lo veíamos en los años 70, donde se puso de moda tener unos ventanales muy grandes, con vidrios muy grandes, etcétera, etcétera, en las casas para que tenga una vista panorámica y todo. Y esas casas en sí, no sé si lo han notado, son muy calientes. Igual, por ejemplo, en el Distrito Federal se construyen muchos edificios de solo vidrio y no había la aplicación de estas normas y por dentro pues se hacían verdaderamente unos hornos adentro cuando el sol les pegaba, ¿no? O les pega. La conclusión es que los materiales son determinantes para disminuir la capacidad de calor que ingresa al edificio y todo ese calor que deja de ingresar pues se convierte en energía que no se necesita para la refrigeración del edificio, ¿no? Ahora sí ya vamos a empezar a entrar en materia con respecto a la norma y voy a hacer un breve recuento de nuestras fuentes de calor. La primera, tenemos las fuentes externas, que es la radiación solar, que esta la ajustamos en la norma. Tenemos la temperatura exterior, que también la ajustamos en la norma, o sea, ya viene tabulada en la norma, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el aire en movimiento, que también tenemos ahí unos parámetros en la norma, ya considerados. La verdad es que vienen un poco escuetos, pero pues acuérdense que es desde el 2002 y fue pionera e innovadora
yo creo que es un buen avance. Hay una revisión, ahorita estaban los grupos de trabajo para la revisión de las normas de eficiencia energética. Desgraciadamente se suspendieron y no se pudieron concluir los trabajos para su publicación en el diario oficial, pero ya están revisándose las normas en ese sentido dividir el país por regiones climáticas, por temperaturas, la implementación de control solar, etcétera, etcétera. La parte interna, pues todo el calor latente, las personas, los equipos, plantas, todo lo que tengamos allá adentro, que también tiene un calor que hay que enfriar. Y tenemos pues el sol, que todos los días nos acompaña, y nosotros podemos controlar la orientación del edificio, podemos controlar los sombreados y podemos implementar los vidrios solares o vidrios especiales para reducir la ganancia de calor. Eso nos va a generar, pues obviamente, una temperatura interior menor y bueno, vamos a tener un mayor confort. Y con respecto al viento y las pérdidas por calor en viento, pues obviamente el sellado de los vidrios es muy importante. Ya no está dentro de la norma, pero es algo propio del diseño del edificio. Para la norma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un edificio de referencia, que es el caso más malo que nosotros podemos tener. Es el caso más malo que nosotros podemos tener. Permítame, voy a borrar acá. Vamos a tener un edificio de referencia. Acá. Y ese nos va a dar el calor máximo que el edificio debe absorber, la ganancia máxima de calor. Y nosotros vamos a tener un edificio proyectado. Y nosotros vamos a diseñar ese edificio de tal manera que si el calor calculado en el edificio de referencia es mayor que el calor proyectado, palomita. Si nuestro calor proyectado es mayor que el edificio de referencia, entonces nuestro modelo energético del edificio, tachita, es muy malo, porque este edificio de referencia, la verdad que es muy benévolo, se compara con el caso más malo. Entonces, si nuestro edificio proyectado tiene más que el edificio de referencia, de verdad es un muy mal diseño. Sí se tiene que cambiar. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros tenemos un edificio proyectado que tiene sus barandales, que tiene sus ventanitas, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene la aplicación de la norma. Para la NOM 008, les voy a dar unos números rápidos nada más, como referencia. Nosotros debemos de tener el 40% de áreas transparentes, o ventanas, como quieran llamar. Y para la NOM 020, nosotros es más restrictiva y esto no debe superar el 10% de ventanas. ¿Qué pasa? Nosotros analizamos calor global. Si nosotros hacemos el análisis de calor del edificio y aplicamos estos porcentajes a nuestro edificio proyectado y pasamos del 10% y pasamos del 40%, ese calor en exceso que generan las ventanas tiene que ser compensado en alguna parte. Se puede compensar en las paredes, se puede compensar en la azotea. A veces, por ejemplo, los edificios tienen estacionamientos subterráneos y también genera una pérdida por calor, por la circulación del viento. Y entonces esto nos va a generar una ganancia de calor extra en nuestro edificio. Entonces todo ese calor que se va sumando lo tenemos que restringir en algún lado. Puede ser en las ventanas, en el área de ventana, en el tipo de ventana, en el vidrio, etcétera, etcétera. Entonces nuestro edificio de referencia, pues comparamos con el 40%, calculamos el calor y decimos si cumple o no cumple. Eso es todo, así de sencillito. Y aquí llegamos
a cómo vamos a calcular eso, cómo se ha estado implementando la norma, y este concepto nada más ya lo estudiamos cuando éramos jóvenes en la carrera, los que llevaban mecánica, termodinámica, o los que no, bueno, vamos a llamar este coeficiente global de transferencia de calor, que es la capacidad de un material de conducir el calor, ¿no? Entonces, se representa por la letra K y tenemos unas resistencias, vamos a llamarles así, resistencias térmicas, que son el inverso de la resistencia térmica es el coeficiente de transferencia de calor para cada material. Se representa por la letra M, y estas resistencias han jugado un papel importante porque hace unos años el Infonavit implementó unas resistencias máximas o mínimas que deben de tener los techos de las casas de interés social, las viviendas de interés social deben de tener unas resistencias, y entonces les piden una memoria técnica y ellos lo que hacen que es, pues bueno, cada material tiene un valor de conductividad, que es su coeficiente de transferencia de calor, y se representa por una resistencia como esta, y entonces aquí tiene un valor K o 1 en R, y si tuviera una parte combinada, pues entonces tendría dos resistencias, como lo vemos acá, de tal manera que nosotros vamos a hacer el símil de un circuito eléctrico. Vamos a tener una resistencia acá, muy sencillita, otra acá, y esta, la bovedilla, pues vamos a tener aquí. Entonces resolvemos este circuito eléctrico y vamos a tener una resistencia total, y el coeficiente global de transferencia de calor pues va a ser el inverso de esta resistencia. Así de sencillo. Cuando ya tenemos capas, por ejemplo, de la azotea, ya podemos tener cosas más complicadas. Por ejemplo, podemos tener bovedilla de poliestireno, podemos tener un elastómero o una resina, podemos tener un aislamiento térmico de poliestireno, le pueden poner concreto, calcreto y además un impermeabilizante que puede ser vulcanizable, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya me fui, permítame. Falló mi lápiz. Y esos datos de la resistencia térmica y el coeficiente de transferencia de calor, bueno, pues vienen marcados en la norma oficial mexicana, pero no vienen todos los materiales. Ustedes saben que la tecnología va cambiando y año con año pues van saliendo productos nuevos, más eficientes, más económicos, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando ASME paga, ¿no? Como socios de ASME, pues tenemos acceso a estos materiales que son de McGraw-Hill, donde vienen listados todos los materiales, si son polímeros, cerámicos, etcétera, etcétera. Y nos va a dar las propiedades. Tiene otras propiedades, tiene propiedades eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nosotros nos que está interesando, pues es la propiedad térmica y nos va a dar cuánto es ese valor K que nosotros necesitamos para hacer nuestro cálculo. Entonces, de ahí vamos calculando todas las resistencias de acuerdo al material que nosotros estamos utilizando. Y aquí llegábamos al famosísimo valor R, que se implementó en las casas de interés social, que viene de la norma NMX 460-11 del 2009, el valor R. Y entonces dice que el 1.4 es para techos y 1 es para muros exteriores. Entonces ya desde acá, desde este primer acercamiento, viene por zonas térmicas. La zona térmica 1, hay un plano de esto, no voy a profundizar, pero pues ustedes lo deben de conocer, saber que hay unas zonas térmicas, y aquí están los valores pedidos por la norma, ¿no? 1.4, 1.4, etcétera, etcétera. Y entonces, para acreditar este valor R, tienen que hacer una memoria, que es como la que yo les mostré, donde definen el tipo de material que se está usando,
resuelven su circuitito y dicen mi valor R es de tanto. R, 1.8. Ah, perfecto, cumple. Oye, da 1. No, no cumple. Etcétera, etcétera. Entonces, estas normas ya se están aplicando. Tal vez no tengan una verificación como tal en global, en todo el edificio, considerando las ventanas y todo, pero ya es un gran acercamiento de la autoridad a la exigencia del cumplimiento de una norma para garantizar en cierta manera o el cumplimiento de la eficiencia energética del edificio, o por lo menos que tenga los mínimos necesarios para tener un confort dentro de la vivienda. Cosa que no sucede en las construcciones, por ejemplo, de fraccionamientos que no son de interés social, que se ven directamente al público, en edificios, etcétera, etcétera. Nada más les quería yo comentar que no todos los estados tienen en su reglamento el cumplimiento de las normas de eficiencia energética. Hay algunos estados que sí la han estado implementando y algunos municipios. Por ejemplo, les puedo comentar que se empezó a implementar a través de un programa que trajeron los daneses, en los cuales se hacía un análisis completo del municipio, del estado, y se modificaba el reglamento de construcción para implementar las normas técnicas de construcción en los reglamentos municipales. Y en los reglamentos municipales ya venía o ya viene la obligatoriedad de cumplir con la NOM 008 o la NOM 020, según corresponda, de eficiencia energética para asegurar de alguna manera. Esto es muy marcado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Mérida, pero estaba el Ayuntamiento de Centro, en Tabasco, en Rosarito, en Saltillo, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, etcétera. Hay varios que sí hay. En algunos, pues se ha perdido, se perdió ese impulso, no se ha fomentado. La verdad es que unidades verificadoras son muy pocas en el país. Éramos 9 para todo el país. Es un número bastante pequeño. Y entonces entrábamos en el paradigma de que decían, bueno, no hay unidades verificadoras, y las unidades verificadoras dicen, pues sí, pero es que no hay suficientes edificios para verificar, ¿no? Entonces, se está en ese proyecto de la transición para poder lograr que se pudieran implementar las normas oficiales mexicanas con una mayor facilidad, con el objeto de garantizar la eficiencia energética, que a final de cuentas es el objetivo final, ¿no? Y acá es lo que les quería mostrar. Fíjense, una losa de concreto, normalita, concreto armado de 10 centímetros. Aquí en el sureste utilizamos vigueta y bovedilla, pero en algunas partes del país utilizan todavía losa de concreto armado. Y entonces, pues vamos a ver que la resistencia térmica calculada, aquí la podemos revisar en el sistema métrico, es de 0.399, o sea, no cumple. Pero si nosotros a esta losa le ponemos un aislamiento de placas de poliestireno expandido, pues entonces vemos que su resistencia ya pasa a 1.4. Entonces dice yo, en la azotea ya cumple. ¿Y cuánto representa ese sobrecosto de inversión? Nosotros estamos hablando que la implementación de esto es menor al 1% del costo de la vivienda. Entonces, estamos hablando que la implementación en las viviendas es sumamente económico, con muchísimos beneficios, pero pues a final de cuentas, ese sobrecosto tiene que cargar a alguien, ¿no? Y no hay todavía esa capacidad, como ya comentamos. Pero fíjense ahora, si nosotros le ponemos poliestireno expandido y lo rellenamos de perlita, entonces ya sube a 1.68, bastante bien. Luego otro, le ponemos relleno mezcla de perlita sin el poliestireno, 1.48. Luego solo poliestireno, 1, pero fíjense que la densidad es diferente, ¿ok? Este es de 15 kilogramos por metro cúbico y este es de 33, 1.7.
con placas de poliuretanato 1.44. Y así sucesivamente podemos ir haciendo una tabla de costeo y ver cuál es el costo-beneficio o hasta qué tanto nivel de confort queremos dar para nuestros clientes. Y acá, este es un estudio que se realizó en Ciudad Juárez a través de la CONUE, y los datos también me parecen sumamente interesantes, me gusta mucho la numerología, pero fíjense, las ventanas representan el 2% del área y el techo representa el 31% del área total de la vivienda. O sea que están expuestas al sol. Esto nos da 33% del área. Si nos vamos a la siguiente tablita, fíjense en la ganancia térmica. El techo representa el 37%. De todo el calor que entra por el techo, representa el 37%. Y las ventanas, el 22.24%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el techo y ventanas controlados, nosotros podemos impactar el 59% del calor dentro del edificio. Entonces, realmente no es mucho lo que hay que invertir para tener resultados positivos en nuestro edificio. Simplemente, pues tenemos que aplicar los conocimientos correctos y el diseño correcto para que nosotros podamos tener estos ahorros. Entonces, realmente no es muchísimo lo que necesitamos impactar. Techo y ventanas, 33%. Si nosotros ya tenemos una casa en la que vivimos y ya no queremos poner el techo, etcétera, etcétera, en las ventanas, con el 2% de área, nosotros podemos impactar el 22% del calor, solo con las ventanas. Y acá, bueno, la numerología de cómo se calcula el calor por conducción y el calor por radiación. El calor por conducción, pues ya vimos nuestro coeficiente de transferencia de calor, que va en función del área, va en función de la temperatura y una temperatura de referencia, que esa temperatura está marcada a 25 grados. Perdón, 25 grados. Y nuestro calor por radiación, pues va en función del área, y aquí un parámetro nuevo que se llama coeficiente de sombreado, que esto es una propiedad del vidrio que nosotros utilicemos, por su factor de ganancia solar y el factor de sombreado. Todos estos valores ya vienen marcados en la norma. Por ejemplo, el factor de ganancia solar, que impacta directamente la radiación que viene relacionado con el 2% de la casa, que es el vidrio. Y siempre me acuerdo que mi familia, mis abuelitos y todo decían, no, es que yo quiero una casa que mire al norte, ¿no? O que mire al sur, cualquiera de las dos opciones. Pero si nosotros vemos ya, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, cuánto es la ganancia por radiación, vamos a ver que el sur tiene 119 watts por metro cuadrado, pero fíjense, si mira al oeste, las ventanas miran al oeste, son 133 watts por metro cuadrado. Y si miran al este, 152 watts por metro cuadrado. Si nos vamos, por ejemplo, a Zacatecas, más para allá, vamos a ver el mismo comportamiento. En el sur, 118 watts por metro cuadrado, pero en el este, 137. Y en el oeste, 146. Entonces, sí es cierto, pues el sol, la sombra, que siempre da sombra, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos de cuidar es cómo entra el calor a nuestras casas en base a la orientación del edificio que nosotros tenemos para que las ventanas tengan la menor radiación posible. Esa es la conclusión de Ahorita vamos a hablar un poquito del coeficiente de sombreado. Hay una norma también de producto para el vidrio, que debe cumplir ciertas características térmicas y de transmitancia, ópticas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que a nosotros nos interesa como usuarios
el coeficiente de sombreado. Si nuestro coeficiente de sombreado es igual a 1, pues nosotros vamos a tener nuestros parámetros al 100%. Pero si nosotros vamos comprando un vidrio más o menos regular y lo llegamos a 0.8, pues bueno, aquí ya le bajamos 20%. Si nosotros compramos uno mejorcito, 7, ¿no? 70, aquí ya le bajamos 30% y así sucesivamente. Estas inversiones no son proporcionales y vamos a ver cómo nos pega. Fíjense, el vidrio más malo que nosotros podemos tener es el vidrio transparente, que es el vidrio claro, y su coeficiente de sombreado es 1. O sea, el vidrio claro es como si no tuviéramos ventanas, solo sirve para que la lluvia no nos entre a la casa y el viento no nos dé de frente, solo para eso. No tiene ninguna capacidad térmica que nos pudiera interesar. Si nosotros, bueno, juntamos unos centavitos allá y le pusimos ese vidrio verdoso, pues bueno, aquí le bajamos un poquitín, ¿sí? Está en 0.78. El vidrio gris, 0.83, etcétera, etcétera. Pero casi todos andan en este rubro, entre 0.7 y 1. Todos los vidrios. Pero, como les decía, ya el mercado va evolucionando y van saliendo vidrios relativamente económicos en su costo-beneficio, donde los coeficientes de sombreado ya son inteligentes. Ya van en 0.55. Y entonces la pregunta que surge de acá, dice, bueno, yo tengo mi casa ahorita y ya no quiero cambiar el vidrio porque me sale muy caro. Pues le voy a poner un polarizado. Muy bien, perfecto. Lo que tenemos que checar en el polarizado es este parámetro, el coeficiente de sombreado. Y si ustedes checan la lista de los polarizados, vamos a ver que todos los polarizados andan en este rubro. Entre 0.78, 0.80, 0.75, y los que dicen que son ahorradores y que rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, apenas llegan al 0.7. Si nosotros queremos realmente alcanzar un número interesante en nuestro sombreado, pues debemos buscar que ese número esté más o menos acá, en el 0.5. Nada más que cuando nosotros hacemos el costo de ese polarizado, resulta igual o más caro que cambiar el vidrio. Así de simple. No es una solución el polarizado. El polarizado pues también conlleva que tiene una vida útil, se va inflando con el paso del tiempo, dura 5 o 6 años de garantía, a los 8 años ya se arrugó, se comienza a romper, etcétera, etcétera. Y lo tenemos que cambiar. Entonces, realmente yo no recomiendo poner un polarizado, sino hacer un costo-beneficio e ir cambiando poco a poco nuestros vidrios, según nuestros recursos económicos, a unos vidrios de mejor calidad y de verdad se va a sentir el confort muchísimo. Aquí ya vemos este tipo de vidrios que ya lo están utilizando en las casas de Infonavit por su impacto en la ganancia térmica. Es una buena opción. Hay de todos colores, ¿no? Hay plateados, hay verdes, hay negros, según quieran. Estos son doraditos. Este es precisamente los de Ciudad Juárez. Estos son los de Juárez, donde se hicieron los estudios en el antes y el después y se midieron los beneficios de la implementación de un vidrio con un coeficiente de solar bajo. Como le comentaba, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, pues muchos en edificios son netamente de vidrio, pero ahí lo que usan es que el coeficiente de sombreado del vidrio está alrededor de 0.2 hasta 0.25. ¿Y esto cómo lo logran? Lo logran con un vidrio doble y algunos vienen aquí con un relleno de gas o aire. Y ahí van jugando con el espesor, van jugando con el ancho del vidrio, con el tipo de vidrio, etcétera, etcétera. Y cuando se hacen los edificios, ellos entre las traves, ¿no? Entre y estos espacios que quedan entre pisos, los rellenan con aislamiento térmico. Y eso también les da unos puntitos. O no sé si han visto algunos edificios que le ponen acá unos sombreadores de aluminio. Bueno, estos sombreadores de aluminio representan más o menos un ahorro del 3% en la ganancia de calor. Pero ellos van sumando
o hay un 3% acá, un 2% acá, un tanto por ciento acá, y cuando se dan cuenta, pues ya llegaron al 30, 35% y su edificio cumple, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos evaluando siempre el costo-beneficio de las implementaciones que vayamos a hacer en nuestros edificios según el diseño. Y ya vimos que la norma no restringe el diseño, sino simplemente restringe la ganancia de calor. Como les comentaba, hay otras normas para materiales que son normas de producto en todos los aislamientos térmicos. Y bueno, aquí nos da el parámetro que nosotros buscábamos, que es el de la conductividad térmica. Aquí les tengo algunos ejemplos de la implementación. Esta es una casa donde se está construyendo. Entonces, se hace el colado de la losa acá y el aislamiento térmico simplemente se le pone un adherente y se pega. Encima de esto se cuela los niveles de desagüe y tantán. Listo para en lo que sigue, ¿no? Hay varios tipos en el mercado. Aquí yo tengo algunos nada más como muestra. Pero pues obviamente la eficiencia de esto pues depende del espesor. Ya vimos que la resistencia de una resistencia, mientras más ancho sea el espesor que vayamos utilizando, pues la resistencia es más grande y el calor que puede ingresar al edificio es menor. Entonces, siempre hay que sacar un costo de beneficio hasta dónde queremos llegar el nivel de confort en nuestro edificio. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí ya se nota el aislamiento térmico ya pegado, con las juntas selladas, ya listo para recibir el concreto de nivelación. Otras cosas que se han estado implementando en los edificios para no colar las losas completas, pues son estas traves que tienen espacios de aire, que obviamente el aire también tiene una resistencia térmica, que es muy buena, por cierto. Y mucha gente, por ejemplo, en sus edificios, en la azotea, que cuelan una losa armada de 30 centímetros y todo, lo que hacen es ponerle un plafón. Y entonces aquí tienen un espacio de aire que también les brinda un aislamiento térmico. Y eso les da unos puntitos y logran abarcar el techo, que ya vimos que es un número importante, ¿no? Uy, se fue mi mouse. Está muy sensible. Otro que se está poniendo muy de moda, bueno, no muy de moda, pero ya se usaba, pero ahora se usa mucho más, pues son estos casquetones de poliestireno. Se están utilizando mucho ya en edificios, le llaman losa aligerada, pero pues realmente el beneficio térmico es muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Aparte del beneficio del peso de la losa, pues el beneficio térmico es muy bueno y se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Obviamente, pues tiene que haber un estructurista, un buen diseño para que esto pueda funcionar. Otra opción que tenemos nosotros de aislamiento térmico es el poliuretano. Ahorita precisamente el FIDE tiene financiamiento para la aplicación de poliuretano en casas, habitación. De verdad yo se lo recomiendo. El poliuretano es una buena opción para las casas. ¿Por qué? Porque además, además de la función térmica que tiene el poliuretano, tiene una vida útil más o menos como de 10, 12 años, así si lo cuidan, tiene algunas cosas de mantenimiento que se deben de cuidar para que no le entre humedad al poliuretano. Pues si haya grietas, si la casa tiene grietas y la están impermeabilizando porque tiene grietas y la sellan y la pican, etcétera, etcétera, el poliuretano es una buena opción. Y ahí le pueden aplicar desde 1 pulgada hasta 1,5 pulgadas. Es una buena opción y el FIDE da el financiamiento, yo creo que hay que aprovecharlo. No todos los años se da el financiamiento, hubo como 10 años que se dejó de dar este financiamiento de poliuretano. Ahorita sí lo están dando, lo están financiando creo que a 3 años y te lo descuentan en tu recibo. Yo creo que es una buena opción y hay que aprovechar esas opciones. No siempre están, yo se los recomiendo mucho. Y esto es lo que veía de las casas de interés social, que les ponen sus plaquitas de poliestireno. Es la que nosotros llamamos nieve seca.
Le pueden poner de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, etcétera, etcétera, y va pegado al techo. Ese se le pone una malla gallinera y encima se le echa el revoco y después el aplanado y queda perfecto, ¿no? No tiene que ser algo muy complicado ni muy caro, ¿no? Se puede tener opciones económicas para nosotros tener un buen efecto. Y aquí tenemos esta marca que se llama Termolita. Me deben de dar ahí el comercial, pero es perlita, ¿no? Entonces, otras opciones para tener un buen aislamiento térmico, sobre todo en empresas que se dedican a almacenes de refrigerados o que tienen productos que necesitan mantenerse frescos, pues ya es una buena opción. Y ahí ya no se mide en función del dinero que invierten en el aislamiento térmico, sino en el beneficio propio del producto. Aquí también les muestro que se puede implementar en las paredes, igual se pega y se le pone un revoco. O sea, no hay una limitante para que nuestra casa, nuestro edificio, pudiera implementar estas acciones de eficiencia energética. Lo que estaba en revisión en la norma no contempla en estos momentos los beneficios por impermeabilizantes de alta reflexión solar, no los considera, se considera nada más como un elastómero, pero ya se estaba implementando, desgraciadamente quedó en suspensión y no se pudo concretar nada, pero es una buena opción, ¿no? Se estaba dando para 5, 7 y 10 años de implementación. Y realmente también es una buena opción. No solamente se puede aplicar en techos, también lo pueden aplicar en las paredes. Es una muy buena opción. Yo, la verdad, como soy así un poquito inquieto, yo quería pintar mi casa de blanco porque ya estaba un poquito dañada. Entonces dije, pues le voy a poner este impermeabilizante térmico, ¿no? Con microesferas y todo lo demás. Y entonces vean el resultado en la pared. Fíjense, ya lleva algunos añitos, pero pues en Mérida llegamos a 38 grados. Eran las 4 de la tarde. Ahí debe estar, a 2 de la tarde, acá está. 2 de la tarde. Y fíjense, afuera 38 grados y dentro de la casa 30 grados. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la sensación térmica del cuerpo, cuando uno entra de un lugar de mucho calor a un lugar que hace fresco, siente uno el confort. Y obviamente, pues estos grados de temperatura que le bajan a la pared son calor que el aire acondicionado tiene que absorber para llegar a la temperatura de confort. Y en este caso, la temperatura de confort ya tiene un gran avance. O sea, ya tiene prácticamente 8, 6 grados la pared que no necesita enfriarse. O sea, el aire acondicionado tiene que trabajar para enfriar también la pared que estuvo expuesta al calor durante todo el día, ¿no? Es muy importante y la verdad es una buena opción. No son opciones muy caras, son opciones económicas. Y bueno, aquí la norma también nos da opciones, unas bonificaciones por elementos de sombreado, les da unos puntitos que pueden llegar desde el 2 hasta el 26% más o menos. Hay unas tablas donde se toma en cuenta el elemento de sombreado, por ejemplo, si es una ventana, se toma en cuenta el ancho del volado, se toma en cuenta la altura, ¿sí? Para hacer las tablas de sombreado y de ahí se saca un factor, que es el coeficiente de sombreado que vimos en la fórmula, que se aplica únicamente al calor por radiación, ¿no? Tenemos varios tipos. El volado extendido es el volado de frente de la ventana y hacemos un volado de esta forma, ¿no? Que sobrepasa. El volado simple, pues solo llega hasta la ventana, un voladito. La ventana arremetida, pues es un cubo que nosotros tenemos y hacemos como que un cubo dentro de la ventana y eso nos da una mayor efectividad en el control solar, ¿no? Y el partesol es, como su nombre lo dice, son dos paredes de cualquier material que dan sombra sobre la ventana, ¿no? Sobre el área de la ventana. Este es el más efectivo, es el que yo les recomiendo
pero pues su implementación tiene que ser desde el diseño. Ahorita los diseños ya más modernistas, que ya van en miras de la eficiencia energética y en miras del ahorro, pues ya están implementando el sombreado. Fíjense acá, este es un sombreado remetido. No tiene que ser muy grande, pero ya están considerando que tiene unas ventanas más grandes y para compensar ese calor por la ventana, pues ya hacen un sombreado remetido. En este caso, en esta ventana, por ejemplo, ya tenemos un volado. Obviamente, pues este está exageradamente grande, pero ya implementan un volado sobre la ventana y entonces ya podemos tener elementos de sombreado en nuestros ventanales y entonces van compensando el calor que entra a las ventanas con elementos de sombreado, aunque sean muy, muy sencillos, ¿no? Aquí tenemos otro elemento de sombreado, otro y así sucesivamente, ¿no? Ya se van implementando estas acciones, sobre todo en diseños muy buenos y ahorita he visto que hay una necesidad en las casas de interés social de dejarles algunos voladitos, aunque sean simples, ¿no? En nuestras casas también podemos implementar este tipo, aunque no son permanentes, pues sí son de mucha ayuda, pues pueden ser de policarbonato o pueden ser simplemente estos tolditos que se implementan en las ventanas. Ya vimos que debemos de procurar la orientación este-oeste y la verdad es que vamos a tener beneficios en nuestras casas con la implementación de estos pequeñas acciones. Fíjense, acá este edificio está en la Ciudad de México, a mí me tocó verificarlo, es una ampliación de una tienda muy grande y ya están implementando pues todo lo que es la ventana remetida dentro de sus edificios. Como le digo, no tienen que ser grandes acciones, pero ya están implementando el control solar desde el diseño del edificio, aparte de los materiales que utilizan, ¿no? Pero ya están controlando. Y acá, pues también el vidrio tiene unas propiedades térmicas especiales que permiten un mayor ahorro. Aquí les quería mostrar este edificio. Este es un edificio que se construyó para el Poder Judicial de la Federación, pero ya, por ejemplo, los partesoles ya tienen una orientación. Si se fijan, no todos están iguales. Ya tienen una orientación que va en función del movimiento del sol para maximizar la proyección de sombra sobre el vidrio. El vidrio también, si se fijan, es un vidrio como verdoso. Ya no es el vidrio transparente que nosotros estamos acostumbrados a ver, ya tiene unas propiedades térmicas y acá en estas partes opacas que vemos por dentro de la pared, aquí les pido una disculpa, le ponen una capa de 10 centímetros y ponen un plafón, o sea, le ponen un aislamiento térmico, está la pared, el aislamiento térmico, el bastidor de 10 centímetros que lleva el plafón y el plafón pues hacen todas las actividades, ¿no? Aparte por adentro pues les da una vista con el plafoncito, se ve así como que más elegante, etcétera, etcétera. Pero ya las implementaciones de eficiencia energética se están dando en nuestro país. Como dato, para la NOM 008 de los edificios que he verificado, más o menos con la implementación de azotea y ventanas, andan en un porcentaje de ahorro entre el 30 y el 40%. Y para la 020 andan entre el 15 y el 30%. Porque la 020 es más estricta en el área de ventana. ¡Ah! Perdón. Déjame regreso. Aquí se fue mi pantalla. Déjame regreso otra vez. Mil disculpas. Acá está. Muy bien. Este es un hotel. No voy a decir su nombre, pero fíjense ya la implementación de las normas de eficiencia energética, la orientación de las ventanas, la fachada este-oeste, se reduce considerablemente el área de ventana. Tenemos el remetido, ¿sí? Y tenemos obviamente la implementación del vidrio. Entonces, la
implementación de las medidas de eficiencia energética no está peleado con el diseño del edificio, ¿no? Y ahora, pues bueno, para concluir esta presentación, pues vamos a ver cuánto es el impacto, ¿no? En el 2017 se empezó con el Registro Nacional de Emisiones, que se llama RENE, y en el 2017 el 65% de la electricidad se generaba quemando petróleo, gas y carbón, ¿no? Para el 2022, que es el último número que tenemos, todavía no sale el 2023, podemos ver que al día de hoy solamente necesitamos el 51%. Entonces, a pesar de los pesares, de todos los pesares, podemos ver que a lo largo del tiempo, este número de gases de efecto invernadero emitidos en la atmósfera ha ido disminuyendo. Y más o menos vamos en un 10%. Hasta el año pasado eran 0.435 kilogramos por kilowatt hora o toneladas por megawatt hora. Y bueno, y en base a esto, pues se saca cuántos arbolitos podemos sembrar o cuántos arbolitos equivaldría mis ahorros energéticos. Entonces, si nosotros sabemos que un aire acondicionado pues es 1 kilowatt por hora y nosotros lo utilizamos 8 horas diarias y un día decimos, hoy, durante un mes, voy a encender mi aire acondicionado 1 hora más tarde o lo voy a apagar 1 hora antes. Voy a poner el timer y en lugar de que yo me despierte y lo apague, le pongo el timer y 1 hora antes se va a apagar. Yo voy a amanecer todavía fresco con la energía térmica remanente y vamos a ahorrar 30 kilowatts. Lo dejamos usar 30 horas en un mes y entonces equivaldría a un árbol. Si eso lo multiplicamos por 12 meses, quiere decir que en nuestra mano, en nuestro control del aire acondicionado, podemos hacer el equivalente de sembrar 12 árboles para compensar nuestra energía sin necesidad de salir al sol a sembrar árboles. No sé cuántos árboles hayan sembrado en su vida, pero yo realmente no he sembrado más de 3 o 4, ¿no? Pero procuro con estas implementaciones, pues, tener un ahorro. La moneda de cambio del día de hoy es el árbol. Porque si nosotros lo ponemos en pesos, ya vimos que más o menos con todo IVA son 4 pesos, son 120 pesos al mes. Entonces, uno dice, pues por 120 pesos al mes, pues lo dejo encendido. O sea, no me cuesta mucho o no me podría costar mucho en dinero. Pero si nosotros lo vemos en árboles, que es lo que está en boga, que vamos a sembrar millones de árboles que estén cosechando el futuro y que, bueno, ya saben todo esto, en árboles, entonces ya nos llama la atención y dice, bueno, es interesante, ¿no? Y como es interesante, quiero decirles también que en la ciudad de Mérida han implementado un programa desde hace como 4 años, donde en general en esta administración se quiere o se tiene la meta de sembrar 600,000 árboles en todo el estado en los 3 años, o sea, 200,000 árboles al año, que es un mundo de árboles, ¿no? Se está logrando la meta, bueno, hay por ahí sus números, su numerología, pero el caso es que quiero que se quede claro qué es 200,000 árboles al año. Es un mundo de árboles que tienen que sembrar. Y Mérida es una de las ciudades que tiene el mayor número de área verde por persona, que representa apenas en todo el país 6.9 metros cuadrados de área verde por persona, que es un número para mí bastante pequeño, pero que es el más grande a nivel mundial. O sea, no hay áreas verdes para las personas disponibles y la meta de 200,000 árboles al año. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, como ya lo está haciendo, si nosotros implementamos en la ciudad de Mérida las normas de eficiencia energética? Y podemos hacer este estudio para cualquier ciudad o para cualquier estado. Pero vamos a ver, en el 2011, que es el dato que conseguí así de pasadita, fíjense, en el 2011,
no contando con todo lo que ha crecido la ciudad y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que la vivienda y los comercios consumen un 25%. Ya vimos que los ahorros deben de ir entre 30 y el 40%. Vamos a ponerlos modestos, conservadores, y decimos que vamos a ahorrar un 10%. No el máximo, no, 10% del consumo. Ahorrando el 10% del consumo, nosotros tendríamos que equivaldría a sembrar 1.600.000 árboles al año. O sea, todo el programa de gobierno de sembrar árboles, 200.000 al año, tener infraestructura, vehículos, gente, convocar a la sociedad, palas, viveros, etcétera, etcétera. Con la simple implementación de las normas de eficiencia energética, podemos superar por mucho el número de árboles de cualquier lado que quieran sembrar. Y les voy a dar un dato que para mí me impactó mucho, que es muy triste. La cancelación del horario de verano. Bueno, la cancelación del horario de verano venía en función, primero, porque decían que no tenía un impacto económico en el bolsillo de las personas que consumían energía. Es cierto, no lo tenía. Tenía un impacto económico en el país del consumo de energía eléctrica, de la demanda utilizada, etcétera, etcétera. Y era más o menos, según la secretaria de Energía en aquel momento, decía que era entre el 2 y el 3%. Bueno, ese 2 y 3% que nosotros ahorrábamos año con año equivalían a sembrar 14 millones de árboles al año. Entonces, dice, es que nos ahorramos 700 millones de pesos. No es nada. Sí, no es nada. Pero esos equivaldría a 14 millones de árboles al año. Entonces, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Vale la pena o no vale la pena la eficiencia energética? Y ese es el dilema y ese es lo que yo les quiero transmitir. La eficiencia energética vale la pena y debemos de luchar por la implementación de medidas de eficiencia energética económicas y rentables. Pues hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias a los que no se durmieron. La verdad es que no veo el GoToMeeting. No sé si hay alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono y preguntarme. Maestro Valladares, estamos viendo aquí si hay preguntas. Anoten sus preguntas en el chat. O si quieren tomar la palabra y preguntarle directamente al maestro García Valladares directamente, adelante con toda la... Muy bien, pues nadie se animó, yo creo. No alcanzo a ver el chat. Maestro, agradecerle su tiempo y sus conocimientos, como siempre, excelso, puntual y de calidad. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Esta grabación se va a subir al canal de ASME México. Por ahí vemos a nuestra amiga Mari Carmen Ruiz. Muchas Debería gracias. de dirigirnos algunas palabras. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Rucker. Pues solamente el agradecer a ASME y a usted, que es el presidente de la sección México, de traernos estas pláticas que siempre son sumamente bien recibidas y componentes tan extraordinarios como el ingeniero Jorge García Valladares, porque realmente de una manera muy clara nos da a saber cuál es la importancia que tenemos todos y la responsabilidad que tenemos de gozar de los beneficios de la electricidad para un futuro mejor. Y creo que nos da soluciones muy prácticas, muy sencillas, que no es difícil de seguir y que es dentro de la responsabilidad del gremio, creo que es el deber de todos velar que estas normas que ya existan se cumplan para bienestar de todo el planeta, no nada más de México.
Así es que muchas gracias a usted por organizarlo y un abrazo muy grande al ponente con esta excelente presentación. Gracias, licenciada Mari Carmen Ruiz, como siempre acompañándonos y coadyuvando en la seguridad de las instalaciones eléctricas y de gas, etcétera, las instalaciones de alto riesgo. Ella es una promotora que lleva muchos años caminando este sendero, y por ahí Jorge García la ha acompañado también y sabe lo que es estar promocione y dictando conferencias. Ya, la verdad se le agradece el esfuerzo también por participar y por ayudarnos coadyuvando con el ahorro de energía, que digo, sí también es importante, además de la seguridad de las personas. Intrínsecamente la seguridad de las personas está en la salud del planeta, como bien dijo la licenciada. Y es un planeta muy grande, tenemos que cuidarlo entre todos. Y qué bueno que capitalicemos esto en árboles y no en dinero. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y nos vemos en el próximo. Recuerden que tenemos un webinar de baterías de litio. El problema ahora no es tener los autos eléctricos, sino ¿qué vamos a hacer con más de 20 metales pesados? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, Carlos Torres Almazán nos va a decir el lunes 13 de noviembre a las 7 de la noche cómo le vamos a hacer. Gracias, que tengan muy buenas noches. Pues ya casi es fin de semana, que lo disfruten, cuídense mucho y nos estamos viendo. Está bueno para hacer la grabación.